Mitsubishi Motors Sendero presenta el podcast del Roquismo. Las decisiones que estamos tomando hoy pues tienen un efecto o inmediato o a futuro. Eso quiere decir que lo que tomas hoy como un hecho pues se te va a transformar en tu vida personal. Esto huele raro. Pues ahí me dicen, tú ahora vas a ser el nuevo presidente del Monterrey, tienes un objetivo muy claro, que es ponerle un gran moño para traspasarlo. Hicieron las paces, se entendieron las cosas y el equipo fue cuando llegamos a las semifinales. ¿Por qué? Porque ya existía esa familia buscando un solo elemento que era ganar y ganar y ganar. Y Tuca tenía para mí varias cosas muy positivas. Una, les decía a los jugadores, adentro de la cancha yo soy el jefe y te voy a exigir al 100. Afuera soy tu mejor amigo. Pero no confundas peras con manzanas. Yo cuando entré en el 2010 a la prensa le dije, mira, tenemos el agua hasta el cogote y ya huele mal el agua. O sea, no es posible dejarlo ahí. En el primer torneo vamos a bajar el agua a la cintura. En el segundo torneo vamos a empezar seco, piso seco. Y en el tercer torneo vamos a buscar el campeonato y no lo logramos. Entonces pues sí. Me pone chilito el cuerpo. Amigos del podcast del Roquismo, muchísimas gracias por estar nuevamente en este podcast que para mí es un honor, un placer tener a una persona exitosa, y no digo no solamente de Nuevo León, de todo México en el fútbol mexicano. La verdad es que el tener aquí al ingeniero Alejandro Rodríguez, bienvenido ingeniero. Gracias por la invitación. Una persona exitosa en todos los sentidos, con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues los que hicieron el trabajo fueron ellos y los que lograron los títulos fueron ellos y el cuerpo técnico, nosotros nada más éramos accesorios ahí para conjuntarlos y darles el espíritu de nunca darse por vencido. Pero ingeniero, hay que decirlo, o sea, realmente es que usted apenas llegaba y era exitoso Tigres, o sea, siempre fue exitoso Tigres. Pero bueno, vamos a ir hablando ahorita un poquitito de eso. Antes que todo, ingeniero, me gustaría primero que nos contara o que le contara a todos los fanáticos Tigres y los mismos aficionados en Monterrey y todo del fútbol mexicano, que sepan quién es el ingeniero Rodríguez, dónde creció, cómo fue el que salió Alejandro Rodríguez. Pues, en primer lugar, soy oriundo de Monterrey, nací en el 39, de una familia de por el lado de la madre de ciencia y tecnología y por el lado del padre de espectáculos y de cuestiones sociales. Entonces esa combinación me siguió no solamente de cuando era niño, sino de joven y ya después de adulto, siempre interesado en servir y siempre interesado en que la imagen de lo que yo manejaba o de las responsabilidades que tenían un reflejo en la sociedad. Nació en Monterrey. Monterrey, un 19 de abril, soy Aries. Ok. Y de ahí tuvimos la fortuna como te digo, de tener esas dos corrientes en las familias. Y bueno, el poder transmitir eso también a las personas a las cuales me ha tocado y el privilegio de dirigir, porque yo fui director de empresas a una edad muy joven, a los 30 años ya era mi primera experiencia de manejo de empresa. Y obviamente para manejar un club de fútbol, pues yo siempre lo veo como una empresa donde tiene que ser autosuficiente
y donde tiene que darle satisfacciones a sus clientes, en este caso la fanaticada de Tigres. De niño, ingeniero, era muy aficionado al fútbol, sí le gustaba, era muy apasionado al fútbol de niñez. Bueno, de niño, digamos a los 4 o 5 años, que yo tengo un recuerdo de más o menos desde los 3 años, me dedicaba mucho a armar lo que llamamos en aquella época Tinker Toy, que era lo que es las piezas metálicas hoy, antes eran de madera. Entonces ahí se formaban figuras, y las figuras que yo formaba tenían que ver con la guerra, porque al nacer en el 39 pues, estábamos en plena guerra mundial, y la parte estratégica de cómo vencer un ejército al otro a mí me llamaba mucho la atención ya de chiquito. Inclusive en el patio hacía como un río, lo hacía en sentido figurado, ¿no? Y ponían los cañones y los aviones, y del lado contrario tenían el opositor, entonces si atacas por un lado, atacas por otro. ¿Era estratégico desde niño? Desde niño ya me gustaba todo ese movimiento. Y una de las cosas que sucedió en mi niñez fue que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años, y eso para mí fue, yo lo que recuerdo, muy doloroso, pero más doloroso fue cuando entraba al colegio, porque a mí me pusieron en el Franco Mexicano, donde estuve toda primaria, secundaria y prepa, desde los 4 años, entonces estaba muy niño, pero como mis padres estaban del lado de mi papá en la parte de espectáculos, pues yo entraba gratis a los cines, iba al box, a la lucha, a los toros, a la opereta. Cuando venía Pepita Emil, la mamá de Plácido, pues yo iba al Cine Rodríguez, que estaba ahí en Juárez, entre Modesto Arriola y Arremberri. Entonces se me dio mucho la parte de ver la actuación y de admirar y valorar los actores, porque pues, a final de cuentas, para mí, el jugador de fútbol es un artista del balón, y el jugador de fútbol americano pues es un artista de lo que hace. Yo siempre he dicho que si yo tengo un valor como jugador de una disciplina, yo siempre hago una pregunta: ¿pagará una persona un boleto para venirme a ver, sí o no? Si la respuesta es no, entonces la siguiente que sigue es cómo le hago para que esa persona sí sea sujeto a que alguien venga y compre un boleto, porque lo ves en ahora que tenemos tantos lugares que se presentan cada semana, grupos musicales, hay algunos que llenan y hay otros que no, y hay unos que son de arena y otros que son de estadio, y los boletos no son baratos. Entonces yo compro un boleto para ir a oír a Luis Miguel, pero si Luis Miguel no me retribuye a mí lo que yo espero de él, pues ya la segunda vez ya no voy. Y es lo mismo en el fútbol, nomás que ahí hay una cosa extra, que es la parte de las herencias que van dejando. Ahorita, de lo que yo primer contacto que tuve con los Tigres, pues ya ahorita, porque estamos hablando ya del 74, ¿verdad? Ahorita o ya están muertos o son ancianos que ya tienen a sus hijos mayores, inclusive nietos y bisnietos que ya empezaron a recibir toda esa acumulación de experiencias positivas relacionadas con el fútbol profesional. ¿Tenía algún equipo en específico de niñez? ¿De niño le iba algún equipo? No, pues nosotros lo que hacíamos, como el Franco Mexicano, organizaban muy bien los deportes, jugábamos básquetbol. El deporte que yo más he jugado es básquetbol, porque desde chiquito, desde 7, 8 años ya andábamos en los torneos menores D, menores C, menores B, menores A, toda la cadena de equipos del Franco Mexicano la pasé. Llegué hasta tercera fuerza en el círculo, y ahí ya no llegué ni a segunda ni a primera. De ahí, pues bueno, va creciendo. ¿Cómo le decían de niño? El bull. ¿El mul? El bull, como el perro. El bull. Sí, porque tenía cachete, estaba gordito, más o menos como tú.
Entonces con los cachetes y con lo agresivo que era yo para jugar, porque yo no quería perder. Era muy nunca. competitivo. Muy competitivo. Desde niño. Desde niño, pero muy competitivo. Y sobre todo trabajo en equipo, que yo creo que lo que hemos logrado hacer en Tigres es una cultura, y la cultura tiene mucho que ver con el respeto a las reglas, respeto al contrario, respeto a ti mismo. Y de ahí en adelante, pues ver que ese trabajo en equipo se traduzca en algo positivo para la comunidad. Yo siempre veo mi labor entreverada con la sociedad y con la cultura que la misma sociedad va produciendo. Ingeniero químico, estudió ingeniero químico, ¿verdad? Sí. Muy bien. En la Facultad de Ciencias Químicas, ahí en Guerrero y Progreso. De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mucho orgullo. Orgullosamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, definitivo. Y después, bueno, fui en la parte académica del franco mexicano que recibo de prepa. Me invita a don Eugenio Garzazada, que era muy amigo de mi abuelo. Mi abuelo es holandés, bueno, era holandés, y trabajó en cervecería y se retiró en cervecería y muere en el 55. Entonces, don Eugenio siempre estuvo muy pendiente de mi desarrollo y me dijo, vente al TEC. Pero de ahí del Franco, 3 de mis compañeros se registraron en la uni y yo me quise ir con ellos. Entonces le dije a don Eugenio, pues apóyeme aquí en la uni. Digo, bueno, te voy a apoyar, pero al año vienes a verme porque vas a ver que te conviene más ir al TEC que a la uni. Al año fui al TEC y me querían obligar a tener algunas, pues llámale materias o cursos adicionales a lo que es el primer año en la universidad. Entonces me iba a retrasar un semestre o 2 semestres. Dije, no, yo no. Yo ya tenía mi novia y quería trabajar para ahorrar y para casarme con ella, porque también la novia que hoy es mi esposa, duramos 9 años de novios, más 62 ya casados. Entonces, 62 años toda de una casado. vida, y todavía me va entero porque ella me trata muy bien. Eso. Muy bien, ingeniero. Para todos los que no creen en el amor, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, aparte de ser exitoso en el fútbol, en el amor, un 100. También, 100 plus. Y la parte curiosa de todo esto es de que ella también iba conmigo al tecnológico, porque mi abuelo tenía 2 pases vitalicios que le había comprado del TEC. Entonces me los regaló, y pues yo no tenía dinero para invitarla a donde cobraban, pues le invitaba al fútbol. Y entonces se hizo aficionada como yo en la época, cuando estaba en segunda división, sube a primera división en 55, baja al año y en el 60 vuelve a subir y ya no ha tenido que descender. Y pues bueno, fuimos muy cercanos a Ángel Lama, en paz descanse, porque su esposa era amiga de mi esposa, entonces ahí se hizo esa relación, y Ángel tenía muy buena relación con muchos jugadores, básicamente con el Negro Juárez, el argentino. Íbamos muy seguido a su casa y nos juntábamos para platicar de fútbol, inclusive con Vira, también Ubirajara Chagas Vira, y con su esposa tuvimos también mucha relación, y con todos los jugadores, porque una de las cosas que en mi modo de ver es importante es que tú como jugador me conozcas a mí como dirigente y viceversa, para la hora de exigir que la exigencia sea algo real, porque si la exigencia está por fuera de las capacidades o habilidades del jugador, pues es tiempo perdido y te deprime, te encorajina, y lo mejor es tener una idea exacta de qué es lo que puede dar y en qué circunstancias. En ese entonces, ingeniero, ya cuando ya se había graduado de ingeniero químico en la universidad, estaba con su estaba de novio o ya a lo mejor a punto de casarse con su actual esposa. Yo me gradué en el 60. En el 60. Y me caso en el 61. Ok.
Se casó luego después de graduarse, vamos a casarnos. Inmediatamente, porque mis amigos me decían, ya las debes de querer como una hermana. Le dije, no, como una hermana, no, yo quiero casarme con ella. Y gracias a Dios. Después de 9 años. Formado después de 9 años. Una familia de 4. ¿Cuál es el nombre de su esposa? María del Carmen Monetti Ramos. María del Carmen Monetti. Que le mando un saludo muy cariñoso. Saludos a María del Carmen, que poco se... había conocido un poco de su esposa, pero creo que ha sido una pieza fundamental para el éxito que ha tenido usted, ¿no? Sin duda, sin duda. Y sobre todo en la educación de los hijos, porque pues uno anda en el trabajo y yo soy muy workaholic, o sea, temporadas de que de repente te toca trabajar de 12 a 14 horas y no la siento porque yo tengo un principio muy claro para mí. Si yo no me divierto haciendo algo, mejor no lo hago. Porque a la hora que te divierte el trabajo, ya deja de ser trabajo y es un gusto y te levantas con el gusto de ir a hacer algo positivo en el rango de alternativas que tienes, porque pues no todas las opciones son factibles de realizar. Ingeniero, ¿estuvo en ese inter? ¿Alguna vez ejerció como ingeniero químico? Sí, claro. Ah, perfecto. Mi primer trabajo fue de vendedor en el laboratorio técnico industrial del ingeniero Guillermo Dávalos, y yo estaba ahí y yo vendía servicios de tecnología de laboratorio para checar el agua, para checar materias primas, etcétera, etcétera. Ahí estuve 2 años y también fui maestro de física y química en el Instituto Lawrence otros 2 años, y después ya hago una solicitud en Ojalati Lámina, y en el 59, en enero del 59, entro a Fierro Esponja, y todavía estudiando. La carrera ahí en Guerrero y Progreso era del 55 al 60, o sea, los 5 años. Okay. Ya me graduó y al 62 nos fuimos a la maestría en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, en el Wharton School of Finance and Commerce. Ahí regresamos en el 64. Bueno, me brinqué un intento de una maestría en ingeniería química en la Universidad de Notre Dame, en South Bend, Indiana, pero me hablaron y me dijeron, ¿no te interesa mejor una maestría en administración? Entonces yo dije, bueno, nos cambiamos, y de South Bend, Indiana, nos cambiamos a Filadelfia. Ella se embarazó estando en South Bend, Indiana, pero no hice yo mi solicitud de un seguro a tiempo, entonces ya no podía comprar un seguro y no teníamos el dinero para que ella tuviera su primer hijo allá. Entonces en mayo del 63 se viene con su hermana al 7º mes. Yo me quedo para el curso de verano, agarro un Renault, un carrito chiquito que teníamos, y ahí estaba la bañera, la periquera y la camita del niño o niña que iba a venir, ¿verdad? Y me vengo yo solo de Filadelfia, llego yo aquí a principios de julio, y el 12 de julio del 63 nace nuestro primer hijo. Yo la dejo aquí. ¿El nombre de su primer hijo es? Alejandro Javier. Qué creativo, ¿verdad? Le pusimos el mismo nombre. Si ahorita ya no se lo pondría, pero porque o ayuda o estorba, ¿no? Entonces, ¿cuántos hijos en total fueron? Un hombre y 3 mujeres. Un hombre y 3 damas. Y duele casarlos porque ya las 3 están casadas con sus hijos. ya todos los casados. La esposa le dolió cuando se casó el hijo porque pues era el hombre, y a mí me dolió 3 veces porque las 3 están muy bien casados y muy contentos, muy felices. Gracias a Dios. Buenos yernos hasta ahorita. Llega una etapa que después de que estuvo trabajando ahí en eso que lo que usted había estudiado, estuvo como directivo de Rayados, le habían pedido... Eso pasó en el 69, okay. Porque mi carrera profesional, vamos a decir, empieza en Fierro Esponja, en la parte de operación, y la operación implicaba turnos o de día, o de tarde, de noche, o de noche.
Y eso lo estuve haciendo como mes y medio hasta que yo ya iba a reventar y fui con el superintendente, padrino nuestro de bodas, un genio, el ingeniero David Villarreal, aquí de la Anáhuac. Sí. Y le dije, ingeniero, pues qué pena, pero pues ya no me da la vida para estudiar y trabajar de turnos. Y dijo, no, quédate ya nada más de día. Entonces ya me quedé de día trabajando en investigación y desarrollo. Después la primera gerencia fue en empresas industriales que estábamos construyendo un teleférico en Pihuamul, Colima, y ahí pues aplicando todos los conocimientos. Los conocimientos y sobre todo la intención. Yo siempre cuando una persona, por eso cuando te pregunté todo este proceso, es tu intención es tener un ingreso, tu intención es tener un nombre, una plataforma que despegue, tener una responsabilidad extra. O sea, con la intención, porque después de la intención viene la voluntad. Porque si yo, como todo, dejar de fumar, bajar de peso, tener un carácter más accesible, pues esa es la intención, ¿sí? Pero cuando empiezas, y es típico en la cuestión de voy a dejar de fumar, ¿cuándo? No, hombre, pues en agosto. Y estamos en marzo, pues deja. Yo tengo un ejemplo de cuando nació mi última hijita, la 7-2. Yo fumaba media cajetilla, no era fumador empedernido. Yo al ver la criaturita en su funero, ahí en la maternidad, yo dije, yo quiero ver sanos los hijos de esta niña, y ese día dejé de fumar. Y nada del cuento de que uno engorda y de que te deprime y todo eso, toda la parte mental es la que te rige ese tipo de cosas. Y yo he tenido la fortuna de que lo que me propongo, cuando menos Lo realizamos. Sí. No hay que tener miedo al éxito, porque hay mucha gente que le tiene miedo al éxito. Y vaya que lo que propone se realiza porque, bueno, hablando un poquitito, ya yéndonos un poquitito más para adelante, que en el Inter agarra Tigres. Monterrey. Agarra Monterrey, agarra Monterrey y lo hace en cierta forma exitoso, o sea, el equipo le fue bien, estando usted de directivo del Club de Fútbol Monterrey, le fue bien a Monterrey. Claro. Y la parte interesante de esto es que yo entré en la parte técnica en Fierro Esponja y luego me fui a Ojalati Lámina, que es junto, de control y planeación de producción. Entonces de ahí seguí aplicando la parte de ingeniería. Y ya la última chamba que tuve desde el punto de vista directo con Ojalati Lámina fue como director de mercadotecnia de Ojalati Lámina. Y en 1968, por ahí, don Eugenio y don Roberto deciden delegar en sus hijos ya el manejo de los negocios. A don Eugenio Garza Lagüera, pues la parte de cervecería, etc. Ojalati Lámina, pero él como presidente del consejo, y don Bernardo Garza Sada como encargado ejecutivo también de todo lo que era el grupo Visa en aquel entonces, que incluía pues, cervecería, Ojalata, Fierro Esponja, Serfín, la Banca Serfín, Grafo Regia, Fábrica Monterrey, Titán y Televisión Independiente de México. Cuando se forma eso, a mí me invitan a ser gerente y después director de planeación estratégica de todo el grupo Visa. Entonces yo me dediqué un buen rato en tener una idea clara del concepto de planeación. Y empiezas a descubrir cosas. Por ejemplo, las decisiones que estamos tomando hoy pues tienen un efecto o inmediato o a futuro. Eso quiere decir que lo que tomas hoy como un hecho, pues se te va a transformar en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida de empresario o en tu vida de colaborador de una empresa. Porque también yo he tenido la fortuna de poder aplicar conceptos que yo creo y a través del estudio y a través de la lectura. Yo soy un lector empedernido. Detrás de mí, ahí en la recámara, tengo un trancazo de libros, porque agarro uno, agarro el otro.
me interesan de un libro, 4 o 5 capítulos, no los leo los 10. Me hago preguntas de qué es lo que voy a aprender de ese libro en particular y la vida fluye porque yo tengo un concepto de la persona que para mí es muy especial y ya lo reflejé en un libro que escribí, que lo publicó en la universidad, en el sentido que son 5 dimensiones. Te las digo rápido. ¿Crees? Sí, adelante. La dimensión personal es la mente, el físico, las emociones y algo que yo llamo el espíritu. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de un espíritu que está dentro moviendo todo el sistema. Y la parte importante de ahí es tener conciencia de que si tú la parte física no la controlas, la parte mental siempre juega un papel de crítico, de autocrítica. Entonces hay que desarrollar la autocrítica para poder tener una realidad que tú y yo podamos converger en que esto es una mesa, esto es una botella de agua, esto es un café, esto es una galleta. Y estar de acuerdo en qué es lo que vamos a manejar, porque si no nos ponemos de acuerdo, Claro. entonces yo jalo para un lado y tú para el otro y no logras el objetivo. La segunda parte yo le llamo microcosmos. Todo el mundo tiene ese microcosmos en la familia, en los amigos. Por eso dicen que 5 son los dedos y te sobran dedos para los verdaderos amigos. No los conocidos o los eventuales, sino los que te dan la tranquilidad de que puedes ir con ellos hasta lo más recóndito de tu ser y encontrar una respuesta amigable. Después viene el macrocosmos, donde vives y cómo vives y lo que estamos viviendo en la movilidad aquí de Monterrey, en la parte de contaminación, en la parte de la seguridad, en la parte de la salud, etc. Ese es el macrocosmos. Después entra una cuarta, que es el profesionalismo. Dios nos hizo buenos, no para todo, pero para lo que nos hizo buenos, descubrirlo rápido y agrandarlo y multiplicarlo y nunca restarlo. Y por último, un concepto para mí muy claro y que mucha gente no ve, yo le llamo de acumulación. Una cosa que acumulamos y nos damos cuenta es tiempo, porque eso no se para. Yo siempre digo que la edad biológica, pues ahí está, ¿verdad? Pero la edad mental no, o la edad emocional no. Yo tengo 80, voy por 85 ahora este abril. Se ve entero, ingeniero, No, se lo digo. Y sobre todo que me siento útil. Y también lo más importante de todo es de que soy muy consciente de que si yo acumulo algo negativo o que no me ayuda, yo tengo que bajar. Si comer demasiado dulce o tener demasiada exposición a carnes rojas te perjudica, yo inmediatamente cambio la dieta, cambio la manera de pensar y de ser. Pero acumulas patrimonio, acumulas amor con tus hijos, acumulas prestigio, acumulas reconocimientos, pero también acumulas cosas negativas y esas hay que estar muy pendientes para que no suban. Hay mucha gente que le tiene demasiado respeto, demasiado amor al éxito. Más que yo he conocido gente exitosa, infeliz. Entonces hay esa separación de conceptos de ser feliz y exitoso. Y eso es importantísimo, ¿no? Tener éxito y buscar, tener éxito y ser feliz, ¿no? Porque es lo, digo, Tú y yo conocemos gente que llega al trabajo y está enojado por el trabajo que le dan. Pues yo siempre digo que si la cosa me divierte, ya no es trabajo, ya es pura diversión, ¿no? Completamente. Ingeniero, pasa todo este tiempo estando con Rayados que le fue muy bien. ¿Me permite nomás puntualizar lo de Rayados? Sí, claro. Acordémonos que los Rayados eran subsidiados por la iniciativa privada. Ajá. Había 261 socios del Club Monterrey, de los cuales 20 aportaban el 95% de los recursos y de esos 20, 10 estaban en el Consejo de Visa de Valores Industriales. Un día un consejero me preguntó, oiga, ingeniero, ¿y por qué cree que en esta década de los 60 no hemos tenido éxito? Entonces yo tuve mis 3 minutos
de claridad mental para decirle cómo lo veía yo. Al día siguiente me cita Bernardo Garzán en su oficina, estaba don Lorenzo Garza Sepúlveda y don José Rivero, el Pepón Rivero. Y yo ya nomás entré a la oficina y le dije, esto huele raro. Pues ahí me dicen, tú ahora vas a ser el nuevo presidente del Monterrey, tienes un objetivo muy claro, que es ponerle un gran moño para traspasarlo, porque ya nos cansamos de poner dinero y no tener el éxito en los torneos en los que hemos estado. En ese momento le dije yo, bueno, pues acepto, ¿no? Pero yo nunca había estado en ninguna directiva, ni había estado relacionado más que como aficionado, pero aficionado que observaba y aficionado que medía las realidades que yo veía, porque ahorita me brinqué. Hay dos cosas, realidad y percepción. Aquí de lo que está aquí arriba, pues qué percepción podemos tener. Está muy clara la realidad, claro, pero hay realidades que no. Y entonces quieren que gane la perspectiva o la forma en que tú piensas ordenar esto y por qué están aquí estas cosas, ¿no? Recibí una llamada de don Lorenzo, esta es una anécdota, sí. Pero ¿cómo? No puede ser. Entonces ya colgó don Lorenzo y me dice, por ahí está la primera decisión que tienes que tomar como presidente del Monterrey. Ya va Roberto Escarón en el aeropuerto, ya se quiere ir de aquí, y ya dejó el departamento. Hubo algunos desperfectos, ¿qué hacemos? ¿Vamos por él y lo traemos a fuerza? ¿O que se vaya? Y que si él no quiere estar aquí, y es el jefe, el director técnico del equipo, no lo necesitamos, que se vaya. En la directiva del Monterrey había gente que ya tenía mucha experiencia en el manejo, que era Ignacio Martínez del Banco Nuevo León, en paz descanse, Mario Castillejos, papá, en paz descanse, Rogelio Sada, que todavía vive, Héctor Villarreal, y otro muy importante, que era Alberto Santos de Hoyos, que ya también falleció. Cuando yo me presento ante esos hombres de mucho respeto, pues yo lo único que traigo es ganas de hacer algo y de trabajar. Y empezamos otra vez un proceso de decir, ¿con qué cuento hoy? ¿Y qué necesito para cumplir con el objetivo de ponerle un moño? Y tú le vas a poner un moño, pues es un regalo bueno, ¿verdad? Claro. No le pones moño a algo que dices tú que desprecias, ¿no? Y empezamos a analizar a los jugadores. En primer lugar, quién iba a ser el director técnico, ya se nos había ido Roberto al aeropuerto. Entonces hicimos, porque sí las empresas me ayudaron, un examen psicológico a 2 personas. Nelson Pialo de Souza, brasileño, defensa central, e Ignacio Jauregui. Salieron los dos como que se distinguían del resto. ¿Por qué me decidí por Ignacio Jauregui? Porque yo siempre he dicho, las mañas que tiene uno o para escabullirse, o las mañas que tiene uno para salir adelante de una discusión con la señora, o las mañas que tienes para el trabajo cumplir y ser la envidia de las personas que te rodean, porque esa es otra. El concepto de la envidia para mí era importante, el tenerlo claro y preciso. Fui con una persona, un psicólogo, le dije, oye, quiero que me hables de la envidia. Dijo, no, mejor te regalo un libro de 350 páginas que habla de la envidia. Dijo, así tan complejo es la envidia. Tuvimos una fortuna de que por ahí descubrimos a la hora de un problema bien definido, está en la mitad resuelto. Entonces yo tenía que definir cuál era el problema de Monterrey. Y obviamente eran jugadores que tuvieran la mística para entender lo que se trataba de hacer, pero también la calidad futbolística, porque pues estás hablando de una competencia donde no estás jugando béisbol ni racquetball, estás jugando fútbol, soccer. Y eso era importante, el agregarle jugadores, y nos tocó la suerte de que los jabatos que manejaba Sergio Salinas, Alejandro Verne, Lorenzo Mismo, etc., tenían una deuda con Cervecería. Entonces yo voy con don Eugenio y digo, Eugenio, está así la cosa,
me autoriza a ir a cobrar. Le digo, sí, no me van a pagar. Le dije, no, yo no quiero efectivo, yo quiero jugadores. Yo necesitaba a los jugadores. Entonces ahí llegaron los dos Álvarez, el lateral por izquierda y José Luis, el contención, Terciano Melí por el otro lado. Teníamos también a Damaso Pérez en la delantera. Vinieron 5 y le 6 jugadores por la deuda que tenía Cavatos con el grupo Monterrey. Jauregui los hizo trabajar bien, lo mandamos un semestre a Europa para que agarrara otros aires. Vino Alberto Echeverri, que ya estaba en Cavatos como director técnico temporal. Del lugar 14, que les decían los cabuces, porque estaban en la cola siempre, al 9º lugar, pero lo que más satisfacción me dio es de que aún en el 9º lugar, el último partido en el TEC y la afición les hizo que dieran la vuelta olímpica en el 9º lugar. El siguiente año, en el 7-1, perdíamos contra América el derecho de ir a la final. Allá nos ganaron 1-0, aquí ganamos 1-0, nos fuimos al León al definitivo y ahí, bueno, pues con un poquito de mala suerte y un poquito de ayuda del árbitro al América, porque sí fue, nos quedamos fuera. Pero ya para ese entonces, en el juego de aquí y en el juego de allá, que fue en mayo, en abril ya había aceptado Alberto Santos el quedarse con el equipo. Un día jugando golf en el campestre, Alberto se emocionó mucho y dijo, yo me quedo. Le dije, vámonos ahorita a la oficina de Bernardo, le pedí una cita, le dije, necesito que me lo resuelvas ahorita. Llegamos, estaba Bernardo, estaba Beto, estaba tu servidor, y Bernardo dijo, ahí está el equipo completo, todos activos, 0 pasivos, no debes nada a nadie. Y el asunto es que agarres todo esto y pues ya te responsabilizan ante la misión. Y resulta ser que tuvo no solamente mucho éxito, sino que al entrar nuevo y ya con las 2 campañas, una del 9º lugar y otra de las semifinales, empezó a tener vigencia de lo que hoy estamos haciendo en Tigres. Porque trajo a Milton Carlos, a Cosmo, a Bertocci, a Montoya, jugadores que otra vez cumplen ese principio de que yo pago un boleto por venirte a ver. Claro. Entonces pagaban un boleto por ir a ver a Milton, etcétera, etcétera. Y el Monterrey subió y él tomó la decisión de pasarse del TEC al universitario porque tenía mayor aforo, mayores ingresos. Empezó a haber más gente interesada en el fútbol. Suben los Tigres y ya el estadio tenía los dos equipos. Los 2 equipos. Entonces cada semana había un juego de fútbol ahí en el estadio. Y eso pues abrió un poco la cancha a otros equipos de otras latitudes de cómo hacer, porque la mercadotecnia deportiva existe. En Estados Unidos está muy desarrollada y no digamos en Europa. Y la experiencia del aficionado, el fan experience, no solamente es los dos periodos del primer tiempo y el segundo tiempo del soccer, más lo que agregan los árbitros. Esa es una parte importante. Pero la otra parte importante es qué pasa cuando están entrenando, qué pasa cuando están en sus casas, qué pasa cuando inscriben a sus hijos ¿qué pasa cuando tienen un problema X y quién se lo resuelve? Hay una anécdota muy simpática de que viajamos a México con Monterrey y llega un jugador y me dice, general, me tengo que regresar porque mi esposa está histérica. ¿Qué le pasa a tu esposa? Él en México y ella acá. Es que sufrió un desperfecto en la cocina y se le está inundando la casa. Dije, lo que necesita es un plomero, no un jugador de fútbol. Entonces de ahí nació la necesidad de que cuando llega un jugador extranjero o un mexicano, mira, aquí está el electricista, este es el plomero, este es el que inyecta, estos son los doctores para tus niños, etcétera, ¿no? Porque ellos lo que tienen que estar pensando es en jugar. el juego, jugar. Y hacerlo en la perfección. Quítale todas las distracciones, ¿no? Claro. Ven, visítanos, realiza tu prueba de manejo
y adquiere una unidad completamente nueva en Mitsubishi Sendero, en Avenida Universidad. Ingeniero, pues bueno, pasa ese momento, le entrega a Alberto Santos el equipo. Le entregamos a Alberto Santos. Le entrega a Alberto, ahora sí con moño, un moñote. Pero moñote, y ahí entra el Tampico, que en paz descanse también. Y en ese inter de cuando usted le entrega el equipo a Alberto Santos, que por cierto lo hace muy bien, hay que decirlo, en Rayados, en ese inter de todo ese tiempo, ¿pensaba o le dio la cosquillita de volver a ser directivo de algún equipo? Cuando Beto regresa del equipo, me hablan a mí, ahora tú vas de presidente otra vez. Le dije, mira, ya tuve la experiencia de casi 2 años. El trabajo y esta responsabilidad sí es mucha. Entonces, los que se quedaron con ¿a quién le entregó Alberto el equipo? A un conjunto de 10 accionistas, donde 2 eran de Visa, de Valores Industriales, 2 de Alfa, y luego 1 de Vidriera, 1 de Cementos, etcétera, hasta llegar a 10. Y se quedó Beto Santos con Gamesa, con uno de los patrocinadores. Sí. Y ahí me tocó a mí ser representante de las 2 acciones de Alfa. Entonces se reunía el consejo, pusimos primero de presidente a Héctor Villarreal, de Norris Elliot, y también él, pues por razones personales y familiares y profesionales, nomás tuvo 1 año. Y luego entró Nacho Santos, hermano de Beto, muy caliente, con sangre muy caliente, y sobre todo con un gran cariño por el deporte. Y entra ya Humberto Lobo en el 70 y ponen a mi buen amigo Fernando Olvera de presidente, hasta que ya los entregan a los Elizondo, a los Rivero, y por último, pues Jorge Lankenau. Que Fernando Olvera le tocó ser campeón en el 86 con Monterrey, sí, ¿no? Es correcto. Fernando, creo que los Elizondo. El doctor Fernando Olvera. Y la parte de, déjame acordarme, cuando le entregan a Jorge Lankenau el equipo a Banca Confía, y hasta que llega en el 99, llega y lo compra. No, eso fue un poquito antes, porque el Club de Fútbol Monterrey estuvo con líos en Hacienda, hasta que Cervecería FEMSA lo agarra y ya limpian todo, y de ahí sigue el Monterrey. Entonces siempre estuvo. Ahí estuvimos. Siempre estuvo ahí atrasito, pero siempre estaba usted ahí inmerso. Cuando yo dejo Alfa en el 81 y nos vamos a empezar unas empresas nuevas que me tuvieron la confianza de nombrarme como su director general de un conglomerado, porque yo manejé en Alfa un conglomerado y de ahí pues, aprendes a organizarte mejor y a planear mejor cuando ya tienes experiencia de cómo hacerlo, y cada uno es distinto. Por ejemplo, este es un negocio en el cual tiene características muy distintas a un restaurante, ¿verdad? Porque aquí ya ves el menú y te llama la atención y lo limpian muy bonito y te dan información adecuada. Bueno, entonces, en la parte del fútbol, nosotros tuvimos la fortuna de tener gente que sabía más que tu servidor y aprender de ellos. Para mí es muy importante el que si tú tienes una capacidad y la pones a competir con la mía, si los dos estamos en el mismo contexto de lo que se está hablando. O sea, no, yo también ponía un ejemplo empresarial. De repente Bernardo nos pedía cosas que eran medio imposibles, entonces había que decirle al jefe que no era posible. Y pues siempre es posible, a lo mejor no cambiarlo 100, pero cambiarlo 60, cambiarlo 40. Claro. Pero si te vas como el Borja, así, no, yo soy Juan Camaney y voy por el 100, pues no lo vas a lograr porque no es posible en el tiempo. Yo por eso te dije, le ponía, a ver, ¿quieres un niño? Son 9 meses. Lo quieres más rápido, dame un pedazo de papel y te lo dibujo. Y es ahí todo niño, ¿verdad? Sí. No habla, ni canta, ni camina, ni nada. Todo es un proceso. Todo es un proceso, y un proceso en el cual el equipo está involucrado. Cuando nosotros fuimos, y te dije el proceso para poner al Gallo Jauregui
que llegaron los jugadores de Jabatos, pues era crear el ambiente propicio para que eso se desarrollara. Empieza el torneo del 70 y el Alacrán Jiménez va campeón de goleo. Y en entrevistas, porque pues, los periodistas lo que quieren es con el ganador, no van a entrevistar al perdedor. Claro. Y entonces él dijo, pues yo me siento, o sea, se echó muchas loas él y se olvidó de que tenía compañeros. Y de repente en el juego quinto ya no metió gol, ni en el sexto. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces preguntas y muchas veces no llegas a conclusiones porque la gente no ve lo que se supone se debe de ver para tomar acciones. Pero yo cité a Ubirajara y ya a una cena, porque me gustaba mucho la pasta y éramos amigos de unos italianos que hacían muy buena pasta, entonces le dije, oye, te invito a una cena de pasta. Entonces llegó y como a la botella y media de vino tinto se descoció vida y dijo, lo que pasa es que el Alacrán Jiménez no da el mérito y el reconocimiento a todo el equipo. ¿Y qué pasaba? En los primeros juegos, Vida, que era un mediocampista interior con un toque de balón privilegiado, pues le ponía el balón a modo para que él metiera gol. Ya cuando no estaba de acuerdo en la posición del Alacrán, pues se los ponía 10 centímetros o a la derecha o a la izquierda. Ya pierdes un tiempo o pierdes tu perfil, ya no tienes la facilidad para meterlo. Y esa es la magia de la sociedad del fútbol. Si yo hago el quiebre para la izquierda o el quiebre para la derecha, y si tengo cierta facilidad para driblar o para correr, porque correr cuando dice la tiene cosida en los pies, pues es una habilidad que no todo el mundo lo tiene. Si le pateas la bola y la avientas medio metro más adelante ya no llegas porque el equipo contrario te va. Entonces, Vida se sentía maltratado por el Alacrán. Nos juntamos, hicieron las paces, se entendieron las cosas y el equipo fue cuando llegamos a las semifinales. ¿Por qué? Porque ya existía esa familia buscando un solo elemento que era ganar y ganar y ganar. Ese bebé se fue gestionando y Así es. hasta que creció. Hasta que creció. Que como todo en la vida es Creación de una un cultura, proceso. de Claro, una cultura. claro. Ingeniero, pasa el tiempo en Monterrey y me salto a los años 2000 que es usted estuvo 3 etapas en Tigres, ¿verdad? Estuvo 3 A etapas. ver, la del 2000, yo fui primero, me invitaron a un consejo. Ok. Perdón, cuando suben y cuando ya están, que van a la segunda división o la de ascenso, ahí me invitan a un consejo. Ya con FEMSA, ¿no? Ya con FEMSA Cemex. son los FEMSA dos. Cemex. Porque FEMSA deja a Tigres en el 98 o 99, porque toma Monterrey, Sí, compra Monterrey. sí. Y nosotros tenemos la gestión del equipo, porque el dueño de Tigres es la universidad, y hay un contrato de gestión. Por 10 años. Los contratos. Ahorita ya por 30 más. Ok. O sea, hasta el 50 y tantos. Y eso te dio pues como consejero, opinabas como consejero. Después me nombraron consejero delegado, que puesto que tenía Jaime Rivero, pero él por razones personales y profesionales ya no pudo seguir, me ponen a mí. Y el consejero delegado, el presidente era Enrique Borja. Entonces ahí tuvimos mucha comunicación y sobre todo cuál era la intención. Vuelvo a la intención del jugador, del cuerpo técnico y de la directiva. Y llegas a tener problemas y que tienes que tomar decisiones y me hablan a mí y me dicen, ayúdanos 6 meses. Ya estando en el consejo, ¿le hablan a usted? Como consejero delegado, me dicen, toma el equipo por 6 meses. Entonces yo no, me acuerdo lo único que les dije,
no se imaginan lo que me están pidiendo. Es algo de mucha intensidad, pero lo acepto con mucho gusto. Nomás necesito 1, 2 y 3. Y ese 1, 2 y 3 fue libertad de acción, Usted pidió libertad de acción. sí, pero controlada. Yo no creo en que cuando tú haces una delegación es, ahí te va y yo ya me desocupo. Al contrario, ahí te va, pero sigo siendo responsable de tus servidores. Como le digo a los jugadores de todas las épocas que he estado, si ganan, todo el mérito de ustedes. Pero si pierden, el tonto es el que tomó la decisión de ponerlos a ustedes a trabajar. Pero al final esa libertad, como quiera, pues tienes que presentar números, digo, al final. Con un control. Claro. Yo siempre he dicho que esto tiene que ser caja de cristal, transparente, y ahí está todo. Yo por eso lo aprendí acá en el Monterrey. Tú le das la responsabilidad del manejo del dinero a la institución y tú tienes que administrarlo bien y transparente. Y eso para mí me da mucha tranquilidad, porque hay auditorías internas y externas, porque hay ejecutivos responsables que tienen que de alguna manera responder o dar resultados. Y ahí llega la parte importante, que es: yo te mido por resultados, nomás que dime qué resultados. Si soy resultados del fútbol, económicos, de transparencia o de qué tipo, ¿no? No sé si te contesté la pregunta. Sí, no, sí. Digo, completamente. Ahí, por ejemplo, ingeniero, ¿quién fue el que a usted le dicen que agarrara al equipo de presidente por 6 meses, me dice? Pero Y me ¿quién? quedé 3 años. Y se quedó 3 años. Pero ¿quién fue el que le dijo exactamente? ¿Quién fue la persona el que le comentó? Perdón, en esa época fue Francisco Garza Zambrano, Francisco Garza Zambrano. a través de Jorge Guajardo Touché. Ok. Entonces ellos los conocían muy bien desde antes, y de los 6 meses se hicieron 3 años, hasta que ya, por razones de que nos fuimos a vivir. La primera decisión importante que tomó en ese entonces, ¿cuál fue? En la de Tigres, Así es. investigar quién, perdón, es que ya se me está Adelante, haciendo. adelante. El investigar dentro de la organización quién podía agregar valor. En los negocios hay un concepto que se llama valor agregado. Valor agregado. Si tú no agregas valor, pues Difícilmente. difícilmente continúas. Claro. Entonces, en Monterrey me ayudó mucho Adolfo Riverón Cervantes, que era un aficionadazo al fútbol y jugador de fútbol amateur, que tenía una pasión por... Él era concuño de Mario Pérez, el Flaco Pérez, que también fue por un periodo corto director técnico del Monterrey, y con ellos, y obviamente con gente como un Ángel Lama, gente que ya había estado en el deporte, y preguntar, porque cuando no tienes dentro de la cultura un aprendizaje continuo y te quedas con lo que tú crees que es la realidad, pues no progresas, no subes. Entonces la parte importante es el aprendizaje y luego la búsqueda de la excelencia. ¿Cómo sabe un jugador? Cuando yo me acuerdo, porque tenía reuniones personales y les ponía una gráfica donde decía: mira, aptitud ya la tienes, por eso si sabes patear. Actitud es la siguiente, o sea, tú tienes una actitud de colaboración, etcétera, te va a ir muy bien. Y eso te va a dar altitud. Ahí vienes después a pedirme un aumento de salario, si ya las otras 2 ya se dieron, y tú la altitud ya la mejoraste del punto 1 al punto 2, y ojalá llegues al punto 100, ¿verdad? Pero por lo pronto ya hiciste un esfuerzo, ya tienes tu cabecita bien clara de que tienes que aprender. Pero muchas veces para aprender tienes que desaprender, o sea, dar un escopetazo al cerebro y decir: a ver, lo que yo aprendí hasta hoy, lo que yo acumulé hasta hoy, no me gusta. Entonces voy a acumular cosas más positivas, más retributivas, con mayor énfasis en la parte social.
en la parte administrativa, en la parte mercadológica. Nosotros dimos un paso muy grande al tener una agencia que la pagaba mitad Televisa y mitad nosotros. ¿Y por qué Televisa? Porque Televisa con él tenía los derechos de transmisión y a Televisa le importaba tener un equipo grande, triunfador. Entonces vamos a ir a la agencia y vamos a sacar investigación de mercados, cómo promover mejor, cuál es el precio del boleto, cómo podemos hacer para que cuando llegue al estadio tenga la experiencia de fiesta. Pues hicimos Mundo Tigre. Inclusive ahí empezaron a dejar los que no podían dejar los niños de 3 años para arriba, pues ahí teníamos una pequeña guardería en el estadio. Sí. Y entonces todos esos sistemas o todas esas ideas de cómo darle al aficionado orgullo en la búsqueda de la excelencia. Porque si la excelencia, no la perfección, esa no existe, para mí no existe, al tener Dios, yo creo. Un día le preguntamos, ¿no? Pero la parte de excelencia es lúcete. Y lúcete en tus habilidades y capacidades. Y no inventes otras cosas. Y eso empezó a meterse en la cabeza de las personas, no solamente de pantalón largo, sino también de pantalón corto. La otra, el microcosmos, meter a la familia adentro, entonces empezamos a tener eventos con las familias, más que empezamos a ver que la familia que ganaba 100 tenía un poquito de pedantería versus la que ganaba 10. Entonces dijimos, vamos a bajarle un poquito a pero es muy difícil si no tienes control el poder sacar lo mejor del ser humano, que viene para mí en la cuarta elemento que debe tener, que es la autoestima. Y la autoestima, yo tuve el privilegio de conocer al creador del concepto, que era Nathaniel Branden, el esposo de Ayn Rand. ¿Y cuáles eran 2 pilares fundamentales de la autoestima? El respeto y confianza. Pero no, yo me respeto a mí mismo y me tengo confianza a mí mismo. No, yo me respeto, sí, pero te respeto a ti y te respeto la parte y te agrego la confianza. Y una vez que tú tengas confianza en mí y yo en ti, y empieza a abrirse el tema para otro nivel de expectativa y otro nivel de exigencia. Y por último, la parte para mí en la cultura es alegría en el quehacer. Otra vez volvemos a la misma cosa. Si yo voy relajado, tranquilo, que si mi esposa necesita un plomero, no me hable, que si necesito un sacerdote, sepa dónde ir, que si yo tengo curiosidad por saber las exposiciones de Marco, toda una serie de cosas de la vida personal para que 90 minutos más lo que hace el hábito vaya a entretener a la gente. Un día Tuca dijo, si quieren espectáculo o circo, váyanse al teatro. Yo no Fue La Puente el que lo comentó. Sí, bueno, también Tuca y así lo viví. También Tuca Ferretti. Y la parte yo decía, oye, pues esto es un espectáculo. ¿Por qué es un espectáculo? En primer lugar, hay profesionales, tú les pagas por hacer eso. Claro. Segundo, definitivamente tienes una medida en la cual tú te vas a ubicar para ver si eres de media tabla, de arriba de la tabla o abajo de la tabla. Porque hay una cosa que muchas veces el aficionado no toma en cuenta. Cuando te haces equipo importante, el que viene y no es importante quiere ganar el equipo importante. O no quieren que lo golee el equipo, entonces se ponen a la defensiva. O vengo a demostrarte que soy mejor que tú y meto un gol en los primeros 20 minutos y voy y me cierro completamente. Entonces, todas esas condicionantes de lo que es el juego, lo tienes que meter otra vez en esa cultura de trabajo en equipo, de búsqueda de excelencia, de aprendizaje continuo, y obviamente de autoestima y de alegría en el quehacer. Porque se nota cuando un equipo está unido y cuando no hay problemas de comunicación entre ellos. Yo por ahí desarrollé, si quieres después ya al final lo vemos,
cómo hacer un equipo campeón. O sea, cuáles son los elementos que yo tengo siempre en mente para hacerlo campeón. Ahorita platicamos de ese tema. ¿Cómo hacer un equipo campeón? De hecho, por ahí hizo un libro también en el 2021, ¿no? Por ahí en el Sí. 2021 hizo un libro que ahorita vamos a platicar de ese libro. Ahorita te lo mando igual. Ah, muy bien. Con mucho gusto. Ingeniero, el Tuca Ferretti, porque usted estuvo como presidente de Tigres, pero tuvo un brazo derecho por lo que se ve, Miguel Ángel Garza. Sí, claro. ¿Cómo se da el hecho que conoce a Miguel Ángel Garza? Y el tema de Tuca Ferretti, ¿cómo es que contratan a Tuca Ferretti? Porque hablar de Tuca Ferretti es igual a hablar que usted, una persona exitosa en Tigres. Miguel, yo creo que es uno de los que más veteranía tiene hasta el momento en que él se retira por cuestiones personales, familiares y también de crecimiento profesional. Pero él, creo, si no me equivoco, entra en el 97, lo invita a Guillermo Martínez, que era presidente. Memo Martínez. Que era presidente en ese momento. Sí. Y de ahí pues hace toda una carrera en la parte deportiva y siempre dando muy buenas ideas en la parte ya de operación del estadio, de los medios tiempos, de los niveles de tolerancia para los libres y locos y los demás, porque hay varias porras organizadas. O sea, también ahí Hay creo. varias. Ahí también entra Alberto Palomino. También, ¿no? También, claro, pues él era el que operaba el estadio. Claro. Tuca lo contrató Enrique Borja. No me tocó a mí contratarlo en la primera Ok. etapa. Juan Enrique. Y a mí me toca que se va en el 2004 el Tuca y regresa en el 2006 donde yo no estoy. ¿Cómo era la relación usted con Tuca en ese entonces? Excelente, Excelente. excelente. Yo nomás le llamaba un poco la atención a la parte de manejo de Comunicación. malas palabras, vamos a llamarlo así. ¡Cabrón! ¡Cagajo! Y muchas veces yo veía y observaba que había jugadores que les valía, ¿verdad? Porque también hay un nivel de cinismo en este tipo de cosas, ¿no? Pero a otros sí les afectaba, ¿no? Entonces yo le decía, Tuca, bájale tantito, dos reinas. Y si puedo mencionarlo, don Roberto Hernández Jr., decía que no le quiten el carácter de guerrero que tiene Tuca, y que yo nunca se lo quité. Y Tuca tenía para mí varias cosas muy positivas. Una, les decía a los jugadores, adentro de la cancha yo soy el jefe y te voy a exigir al 100. Afuera soy tu mejor amigo. Pero no confundas esta. Peras con manzanas. Peras con, aquí hay esto, y se los cumplía. Y defendía a sus jugadores a muerte. En la segunda etapa que viene, que está un solo torneo, yo no estaba. Y ya cuando me hablan de mi última etapa con Tigres, que el primero que yo le hablé fue Miguel Ángel, aceptó empezar otra vez, porque Miguel Ángel deja Tigres por ahí en 97, 98, y se va muy exitosamente a representar al Villarreal de España. Sí, recuerdo. Y muy bien, lo hace excelentemente bien. Pero antes de eso, para que no irnos nada más adelantito, dije, fue muy exitoso ese Tigres con el Tuca Ferretti. Digo, nada más que ganó 2 finales Pachuca. pero ganó 2 finales. Digo, exitoso en la cuestión de que estuvieron, después de estar, digo, hay que decirlo, después de estar en la parte de la mediocridad que no calificaban, el equipo no pasaba. Con el Tuca Ferretti los agarra y creo que batallaron el primer torneo, segundo, tercer torneo empezaron a levantar y llegaron a 2 finales contra En la Pachuca. última etapa. Y en la última etapa, yo cuando entré en el 2010 a la prensa le dije, mira, tenemos el agua hasta el cogote y ya huele mal el agua. O sea, no es posible dejarlo ahí. En el primer torneo vamos a bajar el agua a la cintura, en el segundo torneo vamos a pisar piso seco, y en el tercer torneo vamos a buscar el campeonato, y lo logramos. Entonces Pues sí. me pone chinito el cuerpo. Sí. Y fue toda una planeación, nos reuníamos todos los martes, porque también yo creo que la directiva debe de estar con los jugadores cuando la dirección técnica
lo que era necesario. Porque si la directiva anda de metiche o anda buscando invitar al compadre a ver el entrenamiento y que el compadre lleve a sus hijos y esté ahí, eso Zapatero sus zapatos. zapatero tus zapatos y sobre todo por la demanda del entrenamiento y por la intensidad del entrenamiento. Como en fútbol americano, pues todos los grandes coaches dicen que los partidos los ganan en la semana, ya cuando llegan al campo de juego, ya si no saben sus jugadas, etcétera, 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 pues no van a competir con el que sí las hace. En la primera etapa que estuvo con Ricardo, que llega, que lo destituye por aquel clásico tan famoso. No fue por eso. Yo creo que ya había una especie, no de acuerdo, pero sí de observaciones, en el sentido de la agresividad de Ricardo, muy suya y que todavía la tiene. Y entonces coincidimos en que porque Tuca siempre tuvo mucha demanda como entrenador. Y en la última de acá, porque en la última fue muy chistosa, yo entro el 10, pero me voy el 18 para atender a mi esposa que le hicieron una operación del corazón, una válvula. Y fíjate qué curioso, y para regresarle todo lo que ella había participado y sacrificado para que tu servidor tuviera el tiempo y la quietud y la tranquilidad de que había valores en la casa, que había mucho amor en la casa, y cuando yo llegaba estaba todo tranquilo y estaba todo perfecto. Cuando yo salgo en el 18 ponen a Miguel Ángel de presidente y sigue Tuca. Eso fue por 2 años y Miguel se va otra vez a sus negocios personales y en cuestiones familiares, muy de él. Y a Tuca se le vencía el contrato. Todo estaba un viernes, todo acordado, excepción si eran 3 años o 2 años. El lunes siguiente de ese viernes, donde ya nada más iban a poner de acuerdo en eso, Tuca hizo una declaración que a mi modo hizo enojar a la gente. A Mauricio Doñez. Pues no sé, la persona que al final se enojó, y se enojó por la cuestión que él mencionó, porque la prensa cuando te quiere entrevistar, pues quiere buscar, con todo respeto, algo amarillo, ¿no? que haya algún disturbio, porque no puede ser que sea puro olor a rosa, ¿no? Tiene que haber situaciones difíciles. Y Tuca declaró que ya tenía la palabra de hombre, y ahí se acabó. O sea, a Tuca nunca lo corrieron en la segunda. Se le acabó el contrato y no le renovaron el contrato, que es muy diferente. Para mí es muy diferente. ¿Y usted qué opinión tiene de ese suceso que... Si ya estaba arreglado, Tuca estiró, hay una ley... Estiró la liga. Hay una ley en la física, la ley de Hooke, que tú le estiras, la sueltas y regresas, pero le estiras tantito de más y ya no regresa hasta acá, sino regresa aquí. Y si le estiras hasta acá se rompe. Pues no estires la liguita más de lo normal, más de lo necesario. Para su humilde opinión, ¿se equivocó Tuca? Yo creo que se equivocó. Okay. Si no, todavía estuviera ahí. Sí, de hecho, es un técnico completamente histórico, ¿no? Ingeniero, hay muchas cosas que platicar en la parte de Tigres porque pues usted, le tocó toda la época dorada de Tigres. Para empezar, comenzando en cómo fue que contrataron a esos líderes. Nahuel Guzmán, Guiñac, Guido Pizarro, o sea, jugadores que a el día de hoy son jugadores completamente líderes de la institución. En forma general, aquel que ha sido capitán de su equipo es que tiene carácter para hacerlo. Porque yo siempre, la habilidad deportiva se ve en un video o se ve yendo a un juego. Ahora tenemos distinto a la época del Monterrey, ahora tienes a un botón, agarrar una computadora y ver juegos completos del día de ayer. No videos editados para enseñarte. Y yo tengo anécdotas de representantes que te quieren vender
el nuevo Di Stéfano o el nuevo Rolando, y no es cierto, ¿verdad? Pero pues, su trabajo es venderlo, porque de ahí es donde sacan ellos su utilidad. Y yo creo que, aparte de lo deportivo, es el temperamento y el carácter del ser humano. Y cuando entrevistas tú, antes de, ahorita si quieres platicamos lo de INAI, que fue otro canal, porque Claro. de repente te traen los representantes, mira, aquí está Guido Pizarro, este es el equipo que tiene actor ahorita, estas son las condiciones en las cuales, esta es la información que yo tengo de él, bla, bla, bla. Llega y obviamente, pues dice, esta persona tiene carácter, tiene temperamento. Cuando nosotros estábamos en la primera etapa, teníamos lo mejor inclusive comparable con lo que tenemos ahora con el Cookie Silvera, con el compañero Daniliño, con el compañero Walter Gaitán, Irenio Suárez. Teníamos en la media para adelante una personalidad que tú lo observabas y decías, esta, así la quiero. Pero teníamos la problemática en esa época de que la defensa no era del tamaño o del nivel deportivo de excelencia que hubiéramos querido, a excepción de Claudio Suárez. Pero Claudio Suárez El emperador. Ya jugaba de solo atrás, ¿verdad? Y era muy tiempista. Tuvimos también la suerte de cuando entré yo por segunda vez, porque ya después entré por tercera, nada más Sí. un año. Cuando entramos en esa primera etapa, teníamos la oportunidad de oro de ganarle un Pachuca 2 veces y de ser campeón de campeones, etc. Pero pues no se dio y podemos aquí pasarnos horas platicando de ese juego, en donde ya nos ganan. En primer lugar, al minuto 18 ya tenía 2 amarillas, Irenio, por jugadas que no ameritaban las amarillas. Pero nos dejaron sin... Aparte que también ahí hicieron ciertas cosas, y ahí hay videos que el Club Pachuca también jugó muy sucio en ese entonces, en la parte de... Depende cómo definas sucio, pero lo que sí fue, el gol de Silvani pues no tuvo nada de sucio, pues, lo metió de media cancha hacia adentro. No, yo hablo en la parte del ambiente, en aquel juego de ida en Pachuca, ¿no? Mira, lo hablé con directivos, lo hablé con árbitros, lo hablé con aficionados y todos coincidían en lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Porque nos quitaron para ese juego y para el regreso al que armaba todo el equipo, que era Irenio. Entonces, ¿qué puntería? Y creo que fue la única expulsión que tuvo en su carrera mientras estuvo aquí con Tigres. Puntería para sacarle a 2 amarillas, ¿verdad? Sí. Pues sí. Entonces, pero es muy complicado. Los árbitros son humanos. Entonces tienen también su derecho de equivocarse. Ahora con el VAR, pues supuestamente se equivocan menos, nomás que... Como que se siguen equivocando. Pues sí, pero menos, ¿verdad? O es muy visible si no componen su decisión original en el campo. Pero también leyendo a todos los expertos, tanto europeos, americanos, es parte del folclore, es parte del juego, el tener esta discusión que estamos teniendo, si fue, por ejemplo, ayer roja la de la muchacha o no. Sí. Yo creo que exageró, no era para roja, pero ella determinó que la jugadora brasileña ya iba hacia gol. Y si hubiera sido parte de la afuera, y como lo marcó, y si lo marcó afuera, pues no meritaba la roja. Si lo puede haber puesto en el penalti, en el manchón de penalti, bueno, pues está bien, pero la puso afuera. ¿Y qué? Pues ya se dio, ya los ganaron, ya tienen ellos la historia de su lado, y hay que escribir la nueva historia. De los títulos que usted tuvo con Tigres, que si mal no recuerdo fueron 4 títulos de liga. Sí. 1 Copa de MX, 3 títulos con la femenil y un título con la Conca Champions. Campeón de campeones.
al campeón de campeones, los campeones de campeones, es correcto, y la Conca Champions. Sí. Y hay Y el que decirlo Mundial de también, no Club. fue título, pero el haber llegado a ser subcampeón de la Copa Libertadores, que El también... Mundial de Clubes. Fue toda una experiencia porque estábamos comprimidos en un hotel, no nos dejaban salir. Ahí vivíamos, ahí En comíamos. el 2020. En el 2020, con la pandemia. Salíamos por una puerta, estaban los dos autobuses, nos llevaban al campo de entrenamiento donde también estaba todo bardeado. O sea, no tuvimos acceso a la gente en ningún momento. Y entonces el mantener a los jugadores aislados, pues era distraerlos en alguna forma, con cines, con ping-pong, con lo que fuera. Tenías que buscar la manera de... buscarle para que no se me achicaran, ¿verdad? De todos esos títulos, ingeniero, si usted le dijeron a usted, ¿sabes qué? Tienes que mencionar uno. El pase de Dama, Dueñas, el gol de Dueñas ya con tiempo En América. en América. Ese para ustedes es El evento donde están haciendo la lista para los penales, donde le pregunta Tuca a Nahuel, ¿quieres tirar el último penal? Dijo, no te preocupes, no vamos a llegar al último. En 3 se va a definir. Y ya todavía se me pone, y en le 3 pone la se piel china. definió. Y ahí ves a Tuca en el video saltando, corriendo para ir a abrazar a Nahuel. Eso fue impresionante porque el otro que te queda grabado en la memoria fue con Puma, donde aquí le llevamos una ventaja de 3. Nos empatan, nos vamos a tiempo extra, mete Gignac su gol, muy buen gol a propósito, empata otra vez el Pumas y nos vamos a penales y ganamos en penales. Vaya historia, esa es la que nos cuenta de Nahuel Guzmán, ¿no? que ha sido, digo, yo platicando con amistades, con amigos, digo, para mí muchos dicen Gignac, y sí, es un gran jugador, pero lo que ha hecho Nahuel Guzmán en Tigres ha sido impresionante, todas las atajadas que hace, y factor sobre todo, ¿no? Y ahí, cuando te dije que allá en los 2000 nos faltaba defensa, también Enrique Palos sí tenía, y Saucedo en la época, eran buenos atacadores, buenos porteros, pero necesitamos un poquito más. Y entonces nos hicieron una terna donde estaba Marquechín, estaba el compañero Guzmán y otro que ahorita no me acuerdo, creo que era Romero. Entonces estuvieron en esa terna Sí. para contratar al portero. Y donde yo decidí, junto con Tuca y junto con Miguel, porque ahí teníamos un arreglo. Si todos estábamos de acuerdo, pues ya, si uno de nosotros no estaba de acuerdo, pues yo tenía un voto de calidad. Entonces mi voto de calidad y yo empataba. Y si uno de ellos, Tuca, no estaba de acuerdo con Miguel y conmigo, por ejemplo, en la contratación de Walter Gaitán batallamos un poco con Tuca, porque Tuca tenía muy claro cuál era el parado de Tigres. Dice, no cabe. Y entonces a Miguel se le ocurre, pues ¿por qué no bajas a Irenio de interior a medio de contención con salida que estorbe y metemos de interior a Walter? Y yo estaba con Tuca allá en Tokio, Sí. porque fuimos al Mundial de Corea-Japón, y estando ahí en el restaurante, se acerca un amigo de él y mío, un representante, me dicen, oye, que se están tratando de llevar a X y Z jugador para que les ayude en esto. Y yo tengo uno mejor que te lo ofrezco y tiene más, porque Gaitán ya había estado, había ido, había regresado, y nos dijo Walter Herbiti. Walter Herbiti. Nos lo ofrecieron en ese momento. Entonces dijimos, no, Miguel y yo tomamos la decisión y Tuca pues perdió la votación, ¿verdad? Tuca quería a Walter Herbiti. No quería un jugador en esa posición. Ok. Le hacía más falta en la defensa. Ok. Sí, como te decía ahorita, la defensa la teníamos frágil, por decir algo. No tenía la personalidad que llegó a tener con Jiménez, Hugo Ayala, Junino y Torres Nilo. Esa era una defensa de campeonato y así lo logramos. Inclusive, ahorita que dices tú las 4 copas, pero también 3 finales que perdimos. En la Conca Champions, 3 finales que perdimos.
Y obviamente la afición tiene todo el derecho de decir, porque de repente yo les decía, no son los incomparables, son los insaciables, con nada los llenos. Entonces la parte de lograr más campeonatos, pues tienen que lograrlo el protagonismo es de la afición y de los jugadores. Se da esa comunión entre ellos, es piece of cake, como dicen, un pedazo de pastel, ya fluye muy bien. Oye, ingeniero, ahorita que dice de lo del Walter Herbiti, me causa lo que hubiera sido, ¿no? También, digo, fue un jugador símbolo del Monterrey, claro. ¿no? Estuvieron cerca también de tener a Humberto Suazo. Nunca supe eso, yo nunca fui por Humberto Suazo. A lo mejor fue antes de que llegáramos nosotros. Ok, fue antes de que usted llegara. Perfecto. En el Inter, yo recuerdo, Monterrey siempre, digo, ahorita le dieron con usted, estando usted de directivo, le dieron la vuelta, ¿verdad? En aquella Pero época. llegaba a Monterrey y en las etapas finales, si mal no recuerdo, pues Monterrey siempre le ganaba en las etapas finales en el, recordar aquel de Clever que lo falla, que bueno. El 4-1. 4-1 que pasa a Monterrey. Y luego otras instancias finales, que es la del Pato. Partido en el cual perdió también Monterrey, perdió Tigres en el BVA, creo que es el que saca la cartera el Tuca Ferretti. Sí. Saca la cartera el Tuca Ferretti. Y usted sale a los 2-3 días, y me acuerdo, pero así, lo tengo grabadísimo, que usted sale a declarar, la traigo bien clavada. A partir de ese comentario que usted hizo a los medios de comunicación, la traigo bien clavada, la traigo bien adentro, la traigo bien clavada, no sé cómo está ahí va a sacar el clip. Cosa rara, que a partir de ese comentario, ¡pum! Tigres le empieza a ganar todo a Monterrey en instancias finales. ¿Qué fue? ¿Cómo fue que después de una hegemonía que tenía Monterrey sobre Tigres en instancias finales, y me causó mucho ruido a partir de que la traigo bien clavada, ¡pum! Empezó a ganar todo Tigres a Monterrey? Oye, una cosa anecdotaria también me dicen, usted, ya ves que ahora sacan, dice, tiene miedo. Sí. ¿Usted le tiene miedo al Rayado? Dijo, no, yo le tengo miedo a mi esposa. ¿Qué Rayado? ¿Qué Rayado? Y me reclamó, ¿por qué me pones mal con la gente? Le dije, pues porque se me ocurrió en ese momento, ¿no? Sí. Empezaron a ganar todo, ingeniero. Empezaron a ganarle todo a Monterrey, cosa que... Y en esto no hay mérito, porque en aquella final del 11 de diciembre, donde Pavón anota el primer gol al minuto 2, allá en su estadio. ¿Qué se le vino a la mente en ese momento a usted? Que tenían capacidad para remontar. Usted siempre confió, metió gol Pavón en el minuto 2 y usted dijo, ahorita remonta. Es correcto. Nunca perdió la fe. Y tienes una parte de fuerza mental que te transmiten. Si tú llegas derrotado a cualquier cosa, la gente te lo nota. Ya sea en tu postura, en tus palabras, en las formas que contradicen al fondo. Es igual como el que le ganamos a Guadalajara ahora recientemente, sí, el año pasado. Y el que perdimos con Guadalajara ya con Santander, que lo que más coraje me dio a mí es que al día siguiente él reconoció que se había equivocado. Pero pues, gracias. Pues ya qué. Pues ya qué. Siéntete bonito que hubiera sido, porque todavía íbamos a empatar con ese penal. Todavía no sabíamos si íbamos a meter ese penal y si nos íbamos a tiempo extra, nos ganaron o no nos ganaron. De esos comentarios que dices, Chivas, ¿para qué hablabas? ¿Para qué decías? Ya, hasta más coraje te da que pues sí me equivoqué, chico. Pues sí. Sí pegó bastante. Pues la verdad es que, digo, yo creo que hablar con usted aquí es un sinfín de tantas historias y anécdotas que ha vivido con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Monterrey. Para mí es, y se lo digo con todo respeto,
igual que con don Jorge Horacio Urdiales Flores. Mi querido Jorge. Para mí son íconos, usted Qué y don hermoso. Jorge, íconos del fútbol regiomontano, y van a pasar para la historia, tanto usted como don Jorge, van a pasar para la historia en el fútbol regiomontano. Y ahorita que me platica muchas cosas en cuestión de empresarial, en cuestión de viveza, en cuestión de buscar cómo salir adelante, que tratar de que el cerebro domine completamente esto. Se lo digo de todo corazón, ingeniero, yo creo que van a pasar décadas, van a pasar años, y difícilmente vamos a volver a tener personajes, seres humanos como ustedes y como usted en lo particular. Gracias por tus palabras. Yo siempre, el querer llegar a lo máximo ha sido el eslogan de mi vida personal, el siempre tener algo por qué luchar. Hay otra, perdón, otra gráfica que a mí me gusta mucho. En el eje vertical es búsqueda de resultados, en el eje horizontal es aprendizaje continuo. Si tú buscas siempre el mayor resultado posible, factible, no una cosa de que, y pongo ejemplos muy tontos, ¿verdad? Que vienen contigo y conmigo y dicen, mañana vamos a mandarlos al maratón de Boston. Y pues yo no corro maratones. Yo me acuerdo cuando yo pregunté eso como 15 años o 20, yo quería ir a un maratón, le pregunté a un maratonista, no necesitas practicar un año, levantarte a las 4 de la mañana, empezar con 3 kilómetros y luego con 5 y luego con 10 y luego con 20 y luego ya con los 42. Le dije, no, eso no es para mí. Entonces ya borré mi objetivo futuro de correr un maratón. Y en el fútbol, tú cuando quieres algo inexistente, vas a sufrir más porque te metes a la lucha y resulta ser que no tienes las armas. Y me remontaba a mis épocas de chiquillo, las armas para vencer al equipo contrario. Cuando armaba ahí Cuando todo. armaba todo. El Bull. El bull. El Bull armaba todo el despapalle ahí. ¿Cómo desde niño, pum, lo fuiste trasladando y lo fuiste trasladando A mí cuando me metieron a los 4 años, como yo iba al cine y mis compañeros todavía no iban al cine, porque a mí me llevaban a ver películas que podía ver, ¿verdad? Sí. Entonces yo iba y les platicaba el lunes de las películas que yo había aventado el sábado y domingo. Y a la maestra pues le daba coraje porque pues yo ganaba la atención de la gente, de mis compañeros, hasta que me mandaron llamar y ya no puedes hacer eso. Y luego me puse a torear carros ahí en la avenida Hidalgo, por el Franco Mexicano Antiguo, a torear carros. Nos fueron por mí y me castigaron, le hablan a mi abuelo, que era el que me llevaba y me educaba. Este niño no lo controlamos. Entonces ya me hablaron conmigo, pues ya no les contaba, ya no toreaba y estaba muy seriecito en primer año de primaria. Pero me dolió tanto lo que me habían dicho que en el segundo año de primaria logré el premio de la excelencia sobre todos y de ahí en adelante pues fui muy excelente alumno. Yo capto, soy muy poderoso yo estoy aprendiendo de ti ahorita. No, y es parte del aprendizaje continuo, pero hay que tomarlo en serio. Hay mucho que aprenderle, don ingeniero Alejandro. Antes de irnos, híjoles, quiero nada más ser muy puntual para la fanaticada Tigre, que también ahorita nos está escuchando. ¿Cómo ve a Mauricio Culebro en la parte directiva? Es una persona muy humana que tiene experiencia en el manejo tras bambalinas, ahora en el escenario principal, bien intencionado y con la responsabilidad de hacer de Tigres algo mejor que lo que tiene ahorita. Y cuenta con mi total apoyo y cuenta con todo lo que yo pueda servir y apoyar, yo voy a estar presente. Yo creo que fue una buena elección y sobre todo las que se ha acercado. Carlos Valenzuela ya estaba cuando él llegó, pero tenía muy buena experiencia con el América en los Estados Unidos, en Nueva York.
Todos vienen a aportar, no a estorbar ni a inventar. Todo lo que ellos se han propuesto es porque hay una lógica detrás de eso. ¿Qué me dice de Mauricio Doener? Ahí la cosa importante de Mauricio es que tiene una capacidad para tener una visión muy amplia de hacia dónde vamos. Cuando yo le dije a él, el día en que tú me digas a mí que ya le entendiste al fútbol, yo voy a tener una incógnita muy grande porque nunca vas a dejar de aprender. Pero él es una persona que te deja ser, y cuando evaluamos a las personas, inclusive cuando él me evaluaba a mí, era profesionalmente hablando de resultados o de impedimentos o de limitaciones o de acumulaciones falsas. Es muy proactivo y sobre todo entiende muy bien a las masas. Hay algunos jugadores, y he escuchado, que dice exjugadores sobre todo, que han dicho, no, es que yo no sé por qué ponen a este directivo si nunca jugó fútbol, o yo no sé por qué ponen a esta persona si no sabe de fútbol. Y a veces yo, esa parte, digo, a ver, me pongo a pensar y digo, a ver, pero también para dirigir necesitas saber administrar, también para dirigir necesitas tener muchos conocimientos que no nada más el fútbol. En una empresa hay que hacer planeación para decir, estamos aquí y a dónde queremos llegar. Y a dónde queremos llegar en 6 meses, en 1 año o en 3 años. Y ya más allá, yo ya no me atrevería ahorita por la velocidad tecnológica del cambio. Pero esto es bien importante el tenerlo. 2, bueno, planeación, organización, organizarme para lograr el objetivo. Dirección y control. O sea, tú tienes que cerrar el ciclo siempre. Y contigo, si tú eres un jugador, mira, yo tengo esta experiencia contigo, ganas tanto, quieres ganar tanto, otra vez la actitud, la amplitud y para dónde se va. Y por último, la parte del concepto de delegación de autoridad, que desgraciadamente mucha gente no lo entiende. Tuca tenía una delegación de autoridad, Miguel tenía otra, Alberto Palomino tenía otra, Beatriz Ramos tenía otra, y yo tenía la necesidad de lo mío, más el coordinar lo de los 4 como jefe de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que la delegación de autoridades, yo te doy la autoridad, ¿sí? Y te la defino como tal para que tú la entiendas, pero yo no pierdo la responsabilidad de que tú tengas éxito. Y si tú, dentro de esa responsabilidad, te distingues, tú vas a recibir todo el reconocimiento y todos los beneficios de haber llenado ese hueco que necesitábamos llenar. Y entonces, entre el proceso de planeación, entre el proceso de la dirección y entre el concepto de delegación de autoridad, todo eso se va al fútbol y es un negocio y es una fuente de ingresos para mucha gente. La ventaja de Tigres es que no tiene accionistas que le pidan un rendimiento o le pidan un dividendo. Como pasaba cuando estaba en Monterrey. Bueno, pues yo ya no supe en aquellos años, pero ahorita el asunto es tener un equipo siempre competitivo para buscar el primer lugar. Ingeniero, el nuevo estadio de Tigres parece ser, por ahí se escucha que ya va a ir, ya va ahora sí va en serio el tema del estadio. Yo lo que les he dicho y propuesto es, porque ahorita están ubicando de dónde va a venir el ingreso, los recursos para hacer. Y también la parte de la universidad, el comodato del terreno, más el que hay que adicionar de la entrada FAIM, la negociación para que los niños que están ahí, pues que iban a hacerles niños héroes, ¿no? Y yo creo que lo que yo digo es que Tigres aficionados se merece un estadio en donde se le faciliten más las cosas, donde haya servicios para todos, donde haya oportunidad de ir a echarse un taco, una torta, etcétera, ¿no?
A mí lo que me dicen los aficionados en serio es que tiene que haber el cubetero de butacas, tiene que ir allá en el Estadio Nuevo, si no, no jala. Y si están acostumbrados a la torta que se sirve ahí, pues también que sigan la torta. Llevarle a la torta, la tradición. Que no rompan las tradiciones. Y obviamente también la parte, el abuelito que su papá lo llevaba a ver a los Tigres, pues ya es tatarabuelo o bisabuelo. Entonces me dicen a mí, pues tengo que tener espacio para la familia, en Butaca Sur, o en zona de Gol Norte, o en cualquiera de las... Y pues es cierto, ¿no? Por eso mismo nosotros tenemos una lista muy grande, y para mí es muy grande, de 150, 200 por ahí, solicitudes para palco. Y ya no te digo de solicitudes en las tribunas, en las diferentes localidades, por ese fenómeno donde la familia creció y quieren ir con el fenómeno social que es Tigres. Oye, ingeniero, estuvo cerca la vez que declaró usted con, en paz descanse, don Roberto Hernández Jr. Ahí a mí me informaron un jueves que El Estadio Tigres, ¿verdad? el Estadio Tigres, que el lunes ya iba a recibir el permiso de Conagua para hacer el Estadio de Tigres en el Río. Ya estaba el dinero, ya estaban los promotores, ya estaban el diseño, ya estaba todo eso. Entonces yo me fui con la finta, me fui con la euforia, de la euforia que tenía don Jorge Chapa, en paz descanse. Y el juego de pelota, que también es el otro personaje, Esparza, que está ahí. Yo dije, ya se dio. Ya se hizo la machaca. Y de ahí en adelante ya no volví a cometer el mismo error de no ver, tener ya perfectamente bien documentado todo el tinglado, vamos a decir, de lo que es un estadio. No iba a volver a mencionar nada. Yo creo que la afición, alguna afición dice, déjame ahí donde estoy porque tengo esas tradiciones que no me quites, entonces hay que agregarlas. La parte de cercanía y de la parte del estacionamiento pues está muy bien ubicado. Tenemos ahí el metro, tenemos las dos avenidas, tanto la Universidad de Alfonso Reyes como la Barragán. En fin, tenemos todo para hacerlo ahí. Yo estoy seguro que al rato vamos a tener el Estadio Ingeniero Alejandro Rodríguez. No llega a eso. ¿No? Yo creo que ahí la afición, y todavía me da a mí mucho gusto, el que me busca y me quiere tomarse fotos y quiere autógrafos, le digo, yo ya no estoy, no, pero usted siempre va a estar. Y sí, siempre voy a estar dispuesto y disponible, y sobre todo apoyando, sin ningún interés de protagonismo, que nunca lo he tenido a propósito. Yo defiendo a Tigres a morir porque me toca hacerlo. Y ahorita, y afuera, yo todavía tengo la oportunidad de hablar con los dos Mauricios, con Mauro Dueñas o con Mauricio Culebro. Y con el único afán y con la única intención, volvemos a las intenciones de ser un factor positivo. Ingeniero, no sé si guste darle algunas palabras al aficionado tigre. Pues primero que qué afortunados son de tener una institución que transmite lo que transmite Tigres, que es unión y que sobre todo respeto y confianza de dar lo mejor de sí cada vez. Yo nomás les agradezco su lealtad, su forma de ser, que son del perfil Tigre. Y si quieren saber lo del perfil Tigre, qué es, vean a todos los jugadores que se rompen el alma por tener el resultado. El último campeonato, faltaban 20 minutos para acabar el partido contra Chivas, se repusieron y yo veo la cara de Guido cuando festejaba su gol que nos dio el campeonato. Ustedes son los primeros campeones y para mí siempre serán los protagonistas junto con los jugadores de este hermoso equipo que se llama Tigres. Ingeniero, Dios me lo siga conservando muchísimos años más. Igualmente. Así como está, entero. Así estamos. Y pues primeramente Dios, vamos a seguirle dando. Muy Un bien. gusto verlo. Igualmente. Aquí estamos. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en el podcast del Rojismo. Y pues bueno, gracias a Mitsubishi Sendero, patrocinador del podcast del Rojismo, que estamos aquí en unas instalaciones bastante padres sobre Avenida Universidad y sobre todo los vehículos bastante buenos. Ahí como quiero van a estar
teniendo más información. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mitsubishi Motors Sendero presentó el podcast del Roquismo.